Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, además con nuestra red de emisoras, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, Radio Olmue.cl y Radio Voces de Araucarias. Siempre es importante, es esencial en nuestro espacio estar en Palestina, saber qué ocurre con este momento tan trágico que vive el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Para eso tenemos a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Aboid. Estimado Javier, un tremendo abrazo para ti y bueno, qué decirte, por nosotros acá nos informa, verdaderamente el tema palestino ya pasó si siempre estuvo en un segundo plano, como lo hemos hablado tantas veces, hoy día es inexistente en los medios tradicionales. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que sí, el análisis o el comentario que has hecho sobre los medios en cuanto al tema palestino es cierto, porque de Palestina no se informa de Israel. Yo creo que esa es un poco la situación. Si es que Israel se ve afectado por algo en particular, eso es noticia. Pero lo que sucede con los palestinos claramente y palestinas claramente que ya no es. Todos los días, a cada momento, llega una noticia de un bombardeo a una zona, entre comillas, humanitaria, a zonas en el Líbano. Beirut está siendo bombardeado, o sea, por primera vez desde 1982 que una capital de un país árabe está siendo bombardeada. Y no solamente bombardeada en cuanto a infraestructura, sino que bombardeada también en cuanto a decenas de muertos que van quedando. Entonces, si es que eso no es noticia, eso evidentemente que ayuda a generar, a perder el contexto de las cosas cuando después se empieza a informar, por ejemplo, sobre un proceso político o sobre cuáles son los planes que podría tener eventualmente la administración del presidente Donald Trump, que es, digamos, la gran noticia a nivel internacional de los últimos días. ¿Y por qué, Javier, quiero tratar de profundizar ese tema aquí en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile? ¿Por qué Palestina no es noticia? ¿Qué elementos se conjugan para que nunca haya sido noticia Palestina? Y menos ahora. A ver, yo no creo que Palestina nunca haya sido noticia. Yo creo que hay momentos en que hay medios que se han preocupado del tema. Y yo creo que, claro, también existe un problema en cuanto a cuáles son el origen de los medios de información en Chile, en particular, porque hay otros lugares del mundo donde sí se informa. Y hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar solamente de la prensa en español, en Palestina o en la zona hay corresponsales de los principales medios de España, por ejemplo. Menos que los que había antes, pero hay. El periódico El País tiene corresponsal, la Radio Nacional de España tiene corresponsal, la televisión española tiene corresponsal. Medios chilenos no tienen corresponsal. Y también acá existe una situación en la cual Israel hace muy difícil que llegue gente a trabajar acá en lo que se conocen como freelancers, digamos, o periodistas que no vengan con un medio establecido. Muy difícil que un periodista se pueda registrar, sobre todo un periodista que no quiera contar la perspectiva de Israel. También hay un tema de la propiedad de los medios de comunicación, que también es un tema. Eh, pero de cualquier modo, yo creo que existen ciertos elementos que son importantes de entender porque lo que estamos viviendo hoy en día es un genocidio, así será recordado en la historia. Entonces, digamos, hay quienes han tomado posiciones en cuanto a este genocidio, no solamente de complicidad, sino que de participación. Por ejemplo, eh, Estados Unidos. Estados Unidos o Alemania no podrían salir a decir hoy en día sí, es que estamos evaluando que esto puede ser un genocidio, porque ha sido parte de esto. Han entregado armamento, han presentado una serie de ayudas tanto a nivel político, han justificado los ataques israelíes en contra de civiles palestinos. Esta semana, de forma vergonzosa, la administración Trump, después de que se cumplió el plazo de 30 días que se le había entregado a Israel para mejorar la situación humanitaria, diciendo cosas muy claras. Queremos que entren 350 camiones diarios como mínimo a Gaza. Bueno, nada de eso se cumplió menos de un 10%, pasaron los 30 días, Estados Unidos no hizo absolutamente nada. Entonces, hay medios que están comprometidos con particulares visiones de mundo que no pueden salir en estos momentos a hablar de la realidad que existe en Palestina, porque eso sería, de cierto modo, atacar a quienes están detrás de ellos. ¿Y por qué comisiones de las Naciones Unidas no son tan directos como eres tú en esta conversación, Javier Apoy, desde Palestina Ocupada, para decir que este es un genocidio? Y dicen, en las últimas horas he leído, que hay elementos para pensar que esto podría ser
o tiene elementos de un genocidio, pero no lo dice directamente, hay un genocidio en Palestina. ¿Qué intereses hay de por medio? Yo voy a discrepar, yo creo que el informe que hicieron los expertos de Naciones Unidas es muy bueno. Y creo que el informe que hicieron los expertos de Naciones Unidas en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, es decir, que la Corte Internacional de Justicia está investigando el tema del genocidio, yo creo que ellos han llegado al límite de lo que pueden presentar. Y en ese sentido han presentado tanto partes que tienen que ver con la narrativa genocida de Israel, de líderes israelíes, de partidos políticos israelíes, así como también con elementos que se han llevado a cabo sobre el terreno, incluyendo el uso de la hambruna como un arma de guerra. Por ende, yo creo que el informe de Naciones Unidas esta semana está bien. Lo que pasa es que, claro, cada uno puede hablar desde las responsabilidades que tiene. Y desde esa perspectiva, yo no creo que corresponda en este momento a a un organismo de Naciones Unidas o en la posición en que están ellos hablar hoy en día definitivamente de genocidio. Pero quien sí ha hablado de genocidio, y esto también hay que señalarlo, es la relatora especial de Naciones Unidas para el territorio ocupado de 1967, Francesca Albanese, que ha sido bastante clara al respecto. Entonces yo creo que en general como se van construyendo los casos a nivel internacional, sobre todo frente a cortes internacionales, el documento de los expertos de Naciones Unidas seguramente va a ser utilizado y debería ser considerado en el contexto de la Corte Internacional de Justicia, que pronto debería ya estar dando alguna actualización sobre su investigación al respecto. Una organización de derechos humanos bastante validada a nivel mundial como Human Rights Watch, ellos se han sido directos, aquí hay genocidio, para mí por lo menos. Claro, claro, y Human Rights Watch no solamente ha dicho que es genocidio. Human Rights Watch fue de los primeros que dijo hace años de que acá había apartheid, por ejemplo. Y es una cosa bastante interesante porque si uno se fija, por ejemplo, por muchos años el Departamento de Estado norteamericano, cada vez que una organización como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional sacaba un informe sobre, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el Departamento de Estado norteamericano sacaba ese informe a la palestra y lo citaba constantemente. Pero cuando la misma organización dice que hay un apartheid en Palestina cometido por Israel, eso simplemente ya no se considera y claramente no decir que hay un genocidio. Honestamente, bueno, yo voy a decir algo que de diplomático tiene muy poco, pero las conferencias de prensa de los portavoces del Departamento de Estado norteamericano ya tienen un carácter de patético. O sea, se generan día por medio, cuando tienen estas conferencias de prensa en el Departamento de Estado, una dinámica donde los periodistas se pueden a preguntar, bueno, ustedes le dieron a Israel 30 días y en 30 días no se ha cumplido lo que ustedes les dijeron los que ustedes les pidieron, que es más ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? No, nosotros consideramos que se ha avanzado algo, pero ustedes le dieron 30 días, no nosotros. No, pero es que se ha avanzado. ¿Cuál es la credibilidad que va a tener Estados Unidos? No, la credibilidad se mantiene. Bueno, eh, entonces, digamos, acá había un aparato estatal estadounidense, la administración de Joe Biden, que no es cómplice del genocidio, es parte del genocidio. O sea, esas son cosas que se deben entender. Mm. Sin la administración de Joe Biden, acá no habría habido un genocidio. Entonces, claro, es una conclusión que a lo mejor la prensa internacional o parte de la prensa internacional ya ha logrado. Si uno ve las respuestas que ha tenido frente a corresponsales de medios muy importantes, CNN, Reuters, Associated Press, eh, digamos, muchas veces se quedan lisa y llanamente sin palabras. Tom Bateman, el corresponsal de la BBC en Washington, hace un par de días atrás empieza a leer al portavoz del Departamento de Estado norteamericano la carta que ellos mismos le enviaron a los israelíes. Entonces le dicen, mire, usted dijo esto, ¿qué se ha cumplido? Bueno, yo creo que no tendría que tomar la carta literalmente. Bueno, entonces, claro, digamos, existen ciertos medios de comunicación que están más comprometidos, pero también se ve la profesionalidad de los periodistas, de los corresponsales. Muchas veces el problema no es el periodista, muchas veces el problema no es el corresponsal. O sea, ¿cuántos periodistas de Chile no me han llamado a mí, por ejemplo, diciéndome que se mueren por venir a Palestina, que han pedido muchas veces venir, pero que sus directores no los quieren enviar? Un gran amigo mío lo envía a su canal hace unos meses, pero no nos podemos ver. ¿Por qué? Porque no le permiten ir a Cisjordania. Bueno, entonces, ¿cómo va a poder sacar cuál es la perspectiva de los palestinos? Lo mandaron simplemente a ver lo que pasaba en Israel. Entonces,
Eh, Esas son realidades que se dan y hay que entenderlas, pero no aceptarlas. Yo creo que esa es la Mira, diferencia. Javier Aboid, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, está en Cisjordania en este momento. No me quiero olvidar, este es un espacio de derechos humanos, Palestina por siempre. Mientras nosotros estamos hablando, y puede parecer, porque tú te ves en una oficina, en una pieza muy normal, yo estoy en un estudio de radio aquí en la Universidad de Chile, pero en este mismo instante hay palestinas y palestinos que se están muriendo de hambre. Lo he dicho muchas veces cuando conversamos, están bombardeando Palestina ocupada, están deteniendo a gente en Cisjordania. Eh, Esa situación en terreno es realmente inhumana y que el mundo mire hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba, uno no puede entenderlo y hablan de la civilización. O sea, ¿qué pasa con los países europeos que tienen la sartén por el mango para todo esto? Dios mío, o sea, ¿qué humanidad está? ¿Qué les pasa con el concepto de humanidad? Me pregunto. No sé si me puse muy filosófico, Javier. No, yo creo que estoy simplemente respondiendo a términos que ellos utilizan en muchos contextos, pero que no les gusta utilizar en el tema palestino. Ahora, eh, yo creo que existen elementos de la cotidianidad de la vida bajo la ocupación israelí que se han normalizado completamente y que no se deben normalizar. Yo esta mañana para ir a jugar un partido de tenis a 40 kilómetros de mi casa me demoré 2 horas y media en llegar. Eh, ¿Por qué? ¿Había algún problema de seguridad? No, ninguno. Simplemente soldados que abrían un puesto de control y lo cerraban. Lo abrían y lo cerraban. Simplemente para molestar. ¿Eso se tendría que normalizar? No, no se tendría que normalizar. Pero uno a veces no habla de esas cosas. ¿Por qué? Claro. Porque a 80 kilómetros de acá están masacrando niños. Entonces, digamos, acá se debe entender de que existe uno intenta generar una vida cotidiana, es muy difícil. La gente está con mucho temor en este momento, con mucho temor, y los países europeos lo saben. O sea, cómo se ha ido articulando la administración Trump hasta el momento, los nombres que han sacado, la gente está con mucho temor de que lo que se dio en Gaza o que se está dando en Gaza se pueda dar en estos momentos en Cisjordania. Las perspectivas de anexión del territorio de Cisjordania, que se habla mucho en estos días, puede llevar consigo una limpieza étnica también en Cisjordania. Entonces, dentro de todo eso, yo creo que Palestina va a tener grandes problemas para enfrentar, yo estoy hablando desde un punto de vista político, no estoy hablando desde un punto de vista humanitario, en la situación que se viene, porque la administración Trump no va a tener nadie en Occidente, y quiero ser enfático en eso, nadie en Occidente que se le enfrente. Y los cambios que se vienen ahora en la Comisión Europea no van a ser en beneficio de Palestina. Esta ex primer ministro de Estonia, señora Janka, que va a tomar el lugar de Josep Borrell eh, como el encargado de Relaciones Exteriores, o la encargada en este caso de Relaciones Exteriores eh, de la Unión Europea, digamos, se nota bastante por sus declaraciones que no entiende lo que pasa acá. Le preguntan por los derechos palestinos y responde con una cita de David Ben Gurión, el criminal de guerra más grande que ha habido en Israel, digamos, algunos le llaman el padre de la patria, pero él fue el responsable de la Nakba, digamos, de la limpieza étnica de más de 500 aldeas palestinas. Javier, disculpa, Eh, mencionaste recién, perdona que te interrumpa, porque tiene que ver con lo que estás reflexionando tú, comunicando aquí en Palestina por siempre. Hablaste de Josep Borrell, que es el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Él termina su mandato, si no me equivoco, ahora en el mes de diciembre. Ya ha señalado en las últimas horas que hay que romper, que hay que romper el diálogo, no hay que hablar más políticamente con Israel. ¿Qué lógica tiene esto? no, 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 él no ha dicho eso. Él lo que ha dicho es que existe un tratado, un acuerdo, tratado de asociación entre Israel y la Unión Europea que beneficia mucho a Israel. Israel es prácticamente un Estado miembro de la Unión Europea. Eh, Minus, digamos, o sea, no es un miembro, pero recibe muchos beneficios de esa relación. El artículo 2 de ese tratado de asociación establece de que el acuerdo se va a llevar a cabo siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Y claramente que Israel no está respetando los derechos humanos. Hace unos meses, el gobierno de España y el gobierno de Irlanda enviaron una carta en conjunto a la Comisión Europea para decir que ese tratado de asociación se tiene que revisar debido a lo que se está llevando a cabo. La Comisión Europea ni siquiera ha respondido a los gobiernos de España e Irlanda sobre esto. ¿Quién está a cargo de la Comisión en ese sentido? Es Ursula von der Leyen.
que le fue a dar, digamos, fue en peregrinaje donde el señor Netanyahu en octubre pasado, en octubre del 2023, y es una de las personas a las cuales se le responsabiliza por haber dado una luz verde al genocidio que se está llevando hoy en día. Entonces, Josep Borrell, que entiende el contexto histórico en el cual se está desarrollando, que entiende que esto es un genocidio y que se va a reconocer como tal, y no quiere ser recordado como alguien que haya sido parte de esto, él ha señalado, bueno, este es un momento, Israel no cree la solución de dos estados, que es la solución que la Unión Europea busca. Israel no respeta los derechos humanos, entonces se tienen que tomar acciones concretas. Hay que recordar que Josep Borrell fue el primero que respondió a Estados Unidos diciendo, a ver, las primeras declaraciones cuando decían de que han muerto muchos niños, Estados Unidos decía. Entonces, Borrell dijo, bueno, el que está preocupado de que maten muchos niños, que no les dé armas para que siga matando niños. Eh, y hay que recordar una cosa bien interesante. Josep Borrell, él en su adolescencia y el tiempo en la universidad, él fue voluntario en un kibutz. Él conoció a su primera esposa en un kibutz y tuvo sus primeros hijos en Israel. Él no puede ser considerado una persona que no estime Israel. De hecho, en la parte palestina, yo en el tiempo que fui un oficial en el gobierno palestino, cuando recién comenzó el señor Borrell, nosotros criticábamos bastante las posturas del señor Borrell, porque pensábamos que eran un poco románticas, de pensar en este Israel de la década del 70, donde existía socialismo y cosas que para los partidos nunca existieron, pero para muchos socialdemócratas europeos como el señor Borrell existieron. Pero yo creo que lo más notable no es eso, es que el señor Borrell ha sido insultado públicamente por los políticos israelíes y por el ministro de Exteriores israelí, y que los mismos han insultado al señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y que han insultado al gobierno irlandés, y que han expulsado literalmente a los diplomáticos noruegos de Palestina. Hoy día no hay una misión de Noruega en Palestina. Y la respuesta de la comunidad europea ha sido mínima al respecto. Entonces, si es que a Israel se le permite atacar los principios mínimos de la diplomacia de la Convención de Viena entre europeos e israelíes, entonces, ¿qué se viene por delante? Yo creo que ahí se tiene que entender un poco la lógica de lo que está planteando el señor Borrell. Ujú. ¿Y esto cómo es analizado en Palestina ocupada? Todos estos datos que tú nos entregas, estos análisis, estas miradas en Palestina por siempre, Javier Aboy, ¿qué pasa con la política palestina respecto a estas temáticas? Yo creo que no es un secreto que la política palestina está en un momento de crisis muy, muy grande. Hay una situación de cambios que se deben venir mucho partiendo por el hecho de que Hamas, en cualquier situación de alto el fuego, no va a poder gobernar en Gaza. Yo creo que jamás se entiende eso. Eh, pero la gran pregunta es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Por un lado, el gobierno palestino en Cisjordania dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo, pero hay muchos que hablan de que antes de lograr eso se deberían generar dinámicas de unidad nacional, porque acá hay un problema no solamente de desunión con Hamas, digamos, acá también hay temas internos dentro de Fatah, hay problemas con ciertos movimientos dentro de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. Existe mucha gente que no se siente identificada con la forma de hacer política, y eso evidentemente que genera una situación donde se requiere una mayor, eh, eh, un mayor diálogo interno palestino, que se podrá dar en los próximos días, en las próximas semanas a lo mejor. Pero yo creo que hoy en día en Ramallah no se vive la discusión política que se vivía antes. Había mucha más discusión política anteriormente. Yo creo que hoy en día en Ramallah eh, se vive una situación entre la desesperanza, por un lado, y el temor. Y yo creo que la gente en general está bastante atemorizada por lo que viene, porque nosotros ya vemos, o sea, todos los días tenemos ataques de colonos israelíes, protegidos por el ejército de ocupación. Las fuerzas de ocupación, ¿quiénes son? Son unos niños sobreideologizados de 18, 19 años que les pasa un fusil. Imagínate cómo se siente ese niño de 18, 19 años que le dice, miren, ese señor de 80 años que viene ahí te quiere matar, ¿ya? Entonces ese señor de 80 años lo deja, que viene cargando 4 kilos de alimentos, de frutas, de verduras, y lo deja esperando ahí en un puesto de control bajo el sol.
y el niño se siente poderoso con ese fusil. Mm. No estoy Pero diciendo que todos los soldados israelíes, digamos, actúen de esa manera, sí. estén contentos Pero haciendo esto, pero la realidad. pero es bueno aclarar que eso que tú dices de la realidad, porque tú hace un rato dijiste, Javier, yo fui a jugar un partido de tenis y que 40 kilómetros y me demoré 2 horas y media. Entonces, alguna gente puede pensar, pero no, a lo mejor le ponen color porque el mismo, ahí está, se ve que está en una casa tranquila, en una oficina o casa, no sé, ¿no es cierto? Va a jugar un partido de tenis, entonces alguien puede como proyectar esa imagen como que, mira, claro, deben pasar problemas con la ocupación israelí, pero no debe ser tanto. El mismo corresponsal está hablando en forma muy tranquila, etcétera. ¿Qué decir de eso, Javier? Bueno, yo no tendría que aparecer con el pecho abierto mostrando sangre para mostrar que la situación acá es problemática. Ahora, hay todo un contexto histórico. El tenis en Palestina se juega hace 150 años, por ejemplo. Ujú. Eh, y para muchas personas, el continuar intentando tener una cotidianidad en Palestina con esta clase de cosas es parte de resistir a los intentos que tiene Israel de desarmar la sociedad palestina. O sea, ¿por qué una persona bajo ocupación no debería poder jugar un partido de fútbol? Por lo demás, la Liga Palestina está detenida desde octubre pasado. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar la seguridad de nadie, Y ni la de los FIFA no dice nada, futbolistas. obviamente. Un tema que tú también has abordado. La FIFA dice bastante poco. La FIFA acepta que hay un problema, pero dilata la solución. Mm. Mientras continúa violando sistemáticamente permite, no es que la FIFA lo haga, pero permite que Israel continúe violando los estatutos de la FIFA. Entonces, yo por eso digo que hay un tema de la cotidianidad palestina que se encuentra bajo fuego, porque, a ver, aquí hay que entender una cosa. Es en esta misma oficina que se ve tan normal, a mí me pueden venir a buscar esta noche, detenerme y ponerme en una cárcel por un año sin tener yo en mi contra ninguna acusación. Hay miles de personas en esa situación. Yo podría ir en el mismo camino que fui a la cancha de tenis y a algún soldado se le podría haber escapado un tiro, me podrían matar, que ha pasado, no conmigo obviamente, pero que ha pasado, y simplemente alguien va a decir, bueno, es un terrorista, me pondrá una pistola en el auto o me pondrá un Claro. cuchillo en la mano, que era un poco así como uno se acuerda un poco de la Operación Albania en Chile, digo, ¿no? Cuando que cuántas ejecuciones que hubo y después les ponían a todos una pistola en la mano izquierda. Así como que no sé, eran todos diestros, pero a todos les pusieron la pistola en la mano izquierda. Pero en el caso acá ha sucedido y sucede. Entonces, entender la fragilidad de la vida cotidiana No. palestina en Cisjordania, yo ¿Y creo que para es qué te muy pregunto por importante. la salud mental? Por la salud mental de las Ah, bueno, palestinas. pero, o sea, esas son cosas que no. Yo otra vez estaba escuchando en la radio israelí, estaba escuchando la noticia de la radio israelí. Entonces estaban hablando del tema de la salud mental en Israel. Y yo entiendo que puede haber mucha gente traumada, pero yo decía, bueno, y si nosotros nos pusiésemos a hablar de la salud mental en Gaza, ¿qué pasaría? Y en la misma Entonces, Cisjordania, Javier. Javier, sí, mira, en homenaje, en honor al tiempo, la verdad, porque hay otros tópicos también en Palestina por siempre, dos cosas. Acláralo, por favor, y tú tienes la capacidad de hacerlo, lo entiendo. Nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abuid, un argumento, además de victimizarse a cada rato que tiene el sionismo, es decir, nosotros estábamos, esa tierra es nuestra, además de que se la regaló Dios, el otro argumento es que nosotros estábamos antes. ¿Puedes aclararle eso a la gente que nos sigue en Chile y el mundo? yo no sé quién estaba antes, digamos, pero a mí la persona que me paró en el puesto de control hoy día, eh, no sé, físicamente, digamos, no parecía muy de Oriente Medio. Es más, parecía del extremo asiático. Eh, Mira, yo creo que esta idea de que los palestinos, para que haya una solución, tenemos que aceptar la mitología sionista es complejo. Porque Israel es un estado reconocido internacionalmente, es miembro de Naciones Unidas, pero es un estado que se siente muy inseguro. Tienen que poner banderas israelíes en todos lados.
Cuando se sientan a negociar es que los palestinos tienen que reconocernos como un Estado judío, pero Palestina reconoce a Israel como un Estado, según el derecho internacional, en la frontera de 1967. No, no, nos tienen que reconocer. ¿Y por qué lo tengo que reconocer yo como Estado de cualquier cosa? Porque ellos lo que buscan es que los palestinos en algún momento reconozcamos la mitología que ellos usan para, por ejemplo, justificar la limpieza étnica de Palestina. Mm. Si vamos a hablar de quién estaba acá antes o no, Palestina está en el levante del mar Mediterráneo. Palestina es la tierra o parte de la zona geográfica que une Europa hacia allá África. Por Palestina han pasado muchos. Pasaron griegos, pasaron romanos, pasaron asirios, muchos, muchos, muchos. Y, digamos, existen cosas que yo considero que son extremadamente básicas. Si es que Israel va a negar el derecho de retorno de los palestinos, que han sido expulsados desde 76 años a la fecha, ¿cómo es que puede justificar un derecho de retorno después de 2000 años para ellos? Es que se sientan cercanos a esta tierra. Bueno, eso no justifica la expulsión y la limpieza étnica que se ha hecho en contra del pueblo palestino. No justifica de ninguna forma. Obvio. Y si es que uno va en cuanto a los números, bueno, veamos o sea, punto uno, veamos cuántos judíos habían en Palestina antes del sionismo, uno, y dos, ¿de dónde eran esos judíos? Eran judíos árabes. En su mayoría, habían otros que no lo eran, pero en su mayoría eran judíos árabes, que eran parte de esta región. Yo creo que una de las grandes catástrofes que hemos tenido en el mundo árabe es la desaparición del judaísmo árabe, tan importante en Irak, en Siria, en Egipto, y que en estos momentos, digamos, desde 1948 ha tendido a desaparecer. Javier, te quiero hacer una última consulta en Palestina por siempre. Estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina ocupada, Javier Abueid, cientista político. Hay algo que es innegable, la mala imagen que hoy tiene a nivel mundial el Estado sionista israelí. ¿Qué repercusiones ves tú que hoy día puede traerle a Israel esta mala imagen que tiene? Ya que no hay condenas que sean concretas, ¿esta mala imagen en qué se puede traducir? A ver, yo creo que existen muchos elementos a contar. Por un lado, no es menor que el 80% de los judíos norteamericanos hayan votado por Kamala Harris en las últimas elecciones y que el 80% de los judíos israelíes apoyaban a Donald Trump en estas elecciones. Es decir, uno ya empieza a ver que existe una división dentro de gente. Yo no estoy diciendo que ese 80% que votó por Kamala Harris sean pro-palestinos, pero sí probablemente muchos de ellos, la mayoría de ellos, no están a favor de un genocidio, no están a favor de la ocupación y no quieren que eso se haga en nombre de ellos. Ese es un cambio muy importante, muy relevante. Y yo creo que todo lo que se está dando hoy en día se debe tomar, esto es complicado decirlo, cuando hay un genocidio En curso. en curso, porque a uno le gustaría ver soluciones inmediatas. Y lo inmediato que se tiene que dar es un cese al fuego. Pero yo creo que esa situación que se está dando constantemente con la imagen paupérrima que tiene Israel hoy en día, yo creo que constantemente se está generando una situación donde, por un lado, en Estados Unidos se va a tender a que el apoyo a Israel ya no sea de los demócratas y republicanos. Yo creo que muchos demócratas entienden que gran parte o que una parte importante de la derrota sufrida frente a Donald Trump tiene que ver con el apoyo de Joe Biden a Israel. Es una situación que también se está dando en Europa en ciertos lugares, a pesar de que muchos países europeos votan a la derecha, que es una cosa muy interesante, que sus opiniones públicas sean mayoritariamente pro-palestinas, pero que al momento de votar se votan a veces por partidos que son muy pro-israelíes. Eso es lo que pasa en Chile también, con la colectividad palestina misma, digamos. Yo creo que, claro, pero en Chile a lo mejor se genera un debate aún mayor. En Chile hay una cosa bien interesante, un porcentaje significativo de la derecha es pro-palestina. En Europa es difícil, salvo en Irlanda, por ejemplo, ciertos sectores en Francia, es muy difícil encontrar una derecha que sea pro-palestina. En Chile existe un sector significativo de la derecha que es pro-palestina.
Mm. por muchas razones, digamos, y sobre todo por la presencia de la comunidad palestina en Chile. Pero claro, que existan, digamos, ahí, digamos, la gente, es un poco el debate que se da en los Estados Unidos. A mucha gente que no querían votar por Kamala Harris, le decían, pero esto no es solamente sobre Gaza, tenemos otros temas que se deben tocar. Entonces, claro, hay gente que le interesan otros temas también. Es interesante, por ejemplo, el encargado del grupo de árabes americanos por Donald Trump es un palestino, Shara Bahbah. Shara Bahbah es un palestino nacido en Jerusalén, que Israel le quitó su cédula de identidad, que Israel expulsó a su familia del LED, de donde llegaron a Jerusalén en el año 1948. Es un doctor de la Universidad de Harvard, que sacó su doctorado en 1981. Sus hermanas, si no me equivoco, viven aún aquí en Palestina. Y él es el gran encargado de articular el apoyo árabe norteamericano a Donald Trump. Es Eh, como una ironía del destino, diría alguien, ¿ah? Él cree y dice en las entrevistas de que Donald Trump podría lograr una solución, pero con el equipo que está armando Donald Trump, digamos, este es un equipo Se para ve. es un equipo para la anexión de Palestina. O sea, esto no es un equipo a ver, yo creo que Donald Trump no es una persona ideologizada anti-Palestina. A él le interesa la política doméstica, pero cuando uno ve cuáles son las personas que ha puesto en su equipo, tener a una persona tan sobreideologizada como Marco Rubio, por ejemplo, ponerlo en el Departamento de Estado, o sea, es un peligro para América Latina primero. Y después, digamos, hay que ver lo que pueda pasar acá. Mike Huckabee, como embajador, o sea, en Israel, una persona que dice abiertamente que el pueblo palestino no existe y que es un cristiano sionista que dice de que la tierra se la entregó Dios a esta gente. O sea, y yo insisto, o sea, a mí no me gusta entrar en la discusión religiosa, pero quien diga que que Dios le entregó la tierra está negando el Nuevo Testamento. Pero si son cosas básicas del cristianismo. Digamos, Cristo viene y, digamos, entrega un mensaje universal. Somos todos hijos de Dios. ¿Ya? Mm. Porque parece que a esta altura ya vamos a tener que ponernos a hablar de la Biblia también para poder hablar del tema palestino. Bueno, ahora somos todos hijos de Dios. Pero acá hay gente en Occidente, cristianos sionistas, que nos están negando todo el mensaje del Nuevo Testamento diciendo no. Dios les entregó la tierra y que los masacren, que hagan cualquier cosa porque es la voluntad de Dios. Eso es ¿Qué lo que Dios? dicen en el canal 12 de Israel, donde realmente las declaraciones que uno ve de destacados periodistas de ese país que aplica genocidio a Palestina, uno se queda helado. Hay que matar a toda Gaza, todos son terroristas. El canal 12 Israel, yo me quedé helado, sabes que no No, pude no, no, seguir. no, no, es el canal 14. El canal No, no, 14, ah, no, no, perfecto. lo digo responsablemente porque en el canal 12 hay algunos periodistas que generan Cierta cierta discusión, discusión. dices tú, perfecto. Cierta discusión, no, no, pero en el canal 14 sí. En los programas de Yo debate digo, el abiertamente se siglo dice, XXI, siglo no, no, XXI. abiertamente se dice hay que eliminarlo. Sí, sí, sí. Teatro. Bueno, ese es un tema que podemos profundizar la próxima semana. Yo te quiero agradecer profundamente y como un dato estadístico, ¿cómo te fue en el partido de tenis? No, gané, por supuesto, pero lo importante era correr, así que no corrimos bien. ¿Y por qué gané, por supuesto, dices tú? No, bueno, eso lo podemos conversar en otro También lugar. Javier Abuey, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, muchísimas gracias por haber conversado con Radio Universidad de Chile en nuestro espacio Palestina por siempre y en nuestra red de emisoras. Para Chile y el mundo, muchísimas gracias por tu comentario, por tu análisis. Muchas gracias a ustedes y que tengan una gran semana.